Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Tras los duros momentos que enfrentó la hija de Yanine Áñez y los enfrentamientos afuera de la cárcel de mujeres, el juez cambió de decisión sobre el traslado de Yanine Áñez y ordenó que ella sea atendida en prisión. Es decir, Yanine Áñez ya no será trasladada a un centro médico. Además, se conoce cuál es la situación de la hija de Yanine Áñez después de haber sufrido todas esas agresiones en horas de la tarde. Escuchemos este informe y luego continuamos. Luego de haber ordenado el traslado de Yanine Áñez al Hospital de Clínicas para su atención médica, el juez Franklin Ciñani decidió modificar su resolución y autorizó que la exmandataria sea atendida en el mismo penal de Miraflores. La gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores hace conocer la imposibilidad material de cumplir lo dispuesto por esta autoridad en la resolución número 12/2022, reiterando que en exteriores del recinto penitenciario de Miraflores se encuentran grupos movilizados afines y en contra de la señora privada de libertad Yanine Áñez, dice el documento emitido por la autoridad judicial. El abogado de Yanine Áñez exigió la libertad de su defendida. ¿Qué ha dispuesto el juez para que tenga detención preventiva por el caso terrorismo? Compete las instituciones. No solamente corresponde a las instituciones, corresponde a la libertad de inmediato y ella tiene todo el derecho de defenderse en libertad. No solamente en el caso terrorismo, sino en el caso llamado Golpe 2, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Sin embargo, la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, protestó contra la autoridad judicial, quien inicialmente concedió la acción de libertad. Este señor que se tiene que pagar, aquí adentro tiene que quedarse los 30 años nosotros pedimos. El pueblo todo se va a levantarse. Hay que darse cuenta, hay que destituir inmediatamente. Hace esos amiguitos estados como fiscales, como jueces. El juez de sentencia penal octavo de la capital, constituido en juez de garantías constitucionales, concede la tutela solicitada por la señora Carolina Rivera Áñez en representación sin mandato de su madre Yanine Áñez Chávez, disponiendo lo siguiente. En el acto, la señora gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Obrajes debe disponer el traslado de la señora accionante al Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz con los custodios que considere necesarios y las medidas de seguridad requeridos para esta orden. El juez Ciñani, Cecilia, utilizaba el término en el acto, es decir, inmediatamente. Claro, a partir de esta situación uno suponía, y empezó una serie, había una vigilia en las puertas de la cárcel, uno suponía que el traslado iba a ser inmediatamente tomando en cuenta la situación de salud. Pero posteriormente, ya conforme pasaban los minutos, 1, 1:30, 2, 2:30 de la tarde, no salía Yanine Áñez de la cárcel y sí se empezaba a concentrar gente afín al movimiento al socialismo, que posteriormente generó los desmanes que vamos a ver más adelante. Pero esto era lo que gritaban en las puertas de la cárcel. Escuchemos un poquito. Aunque lloren no va a salir, 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 aunque lloren no va a salir. Es decir, Cecilia, estas personas, como hemos escuchado, hacían una presión asegurando que Yanine Áñez no iba a salir de la cárcel. ¿Bajo qué título y en qué atribución? Porque era una determinación judicial para una atención médica. Pero horas después, el mismo juez que había emitido, como hemos escuchado, la decisión de que salga, emitió este comunicado, le mandó este comunicado a la gobernadora del penal de Miraflores, asegurando que, bueno, por las circunstancias de lo que estaba ocurriendo en puertas del penal, dice, finalmente, en caso de que la misma coaccionante rechace su traslado, rechace la atención médica o se presente otro impedimento material para el traslado de la privada de libertad,
La gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores deberá poner en conocimiento del director del Hospital de Clínicas para que esta autoridad, a su vez, en el acto envíe al Centro de Orientación Femenina de Miraflores personal médico especializado, insumos y equipamiento necesario para que se restablezca la salud de la señora Yanine Áñez. En los párrafos anteriores le decía que por la movilización que había en la puerta de la cárcel, había decidido dar marcha atrás. Es decir, que ya no la trasladen a Yanine Áñez a la clínica, sino que los médicos del Hospital de Clínicas se vayan a la cárcel de Miraflores. Una situación, Juan Carlos, que obviamente uno se pregunta en circunstancias normales, en circunstancias habituales, hasta qué punto una decisión judicial está predeterminada o determinada o subordinada a acciones, en este caso populares. Hemos visto el accionar muchas veces de la justicia, pero por sobre todas las cosas en el territorio nacional y en cualquier lugar del mundo, primero es la salud para cualquier privado de libertad. Hace algunas horas atrás veíamos cómo el coronel Dávila salía por una subida de presión a un hospital. Se armó un operativo efectivamente para poder trasladarlo y estabilizarlo, ¿no?, fuera de la cárcel y dentro de un hospital. Esto también era lo que decía la hija de Yanine Áñez en el momento de llegar al penal. Exigir, obviamente, este traslado. Hoy que me agredieron policías del penal de Miraflores, y pensé que me estaban secuestrando. Y estaban también policías mujeres, ellas estaban de uniforme. Ellos me agredieron, me arañaron, me golpearon el ojo. 6 días de impedimento es lo que tiene Carolina Rivera en este momento, según se ha revelado hace algunos minutos nada más. Estamos con Raiza Ontiveros en este momento desde el penal para que nos cuente la situación que se vive, que se está sintiendo también en el mismo lugar después de este ida y vuelta y esta situación principalmente de preocupación que se genera en torno a la salud de Yanine Áñez. Raiza, buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia, Juan Carlos, amigos de todo el país. Así es, una tarde de tensión que se ha vivido en puertas del penal de Miraflores. Ahora ya la tranquilidad reina en este lugar. Sin embargo, quedan vestigios de lo que ha sido una jornada de movilizaciones y también de bastante violencia en algunos casos. Podemos ver el lugar donde estaba la vigilia, ya la carpa es inexistente y se ven todavía los restos de huevos que han sido lanzados a este lugar, ya que Carolina Rivera se habría ocultado en esta casa al momento de las agresiones y al momento de que intentaron también levantar la carpa y la vigilia que se realizaba en este sector. Sin embargo, bastante tranquilidad. Hace unos minutos se ha retirado personal del UTOP que estaba resguardando este lugar y ya no se ve nada en las puertas del penal de Miraflores. Está completamente vacío y la tranquilidad ya se siente en este lugar. Cecilia. Raiza, le queremos agradecer en situación jurídica, lo legal, lo que viene de aquí en adelante. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches y a toda la teleaudiencia. Doctor Canedo, bienvenido, que no me pierda. La pregunta inicial es si la señora Yanine Áñez ha levantado la huelga o mantiene la medida y cómo está su situación y su atención médica que conocen ustedes como abogados defensores dentro de la cárcel. No la conocemos en absoluto, no conocemos absolutamente nada. ¿Por qué? Ustedes habrán visto mediante los medios las informaciones que se han dado a lo largo del día, que incluso su hija ha sido expulsada del penal. A los abogados no se nos ha otorgado la entrada durante todo el día. La doctora Norca Cuellar ha pretendido ingresar al penal. Ella ha sido incluso también agredida, igual que su hija, que Carolina Rivera. Ella posee un impedimento de 4 días, por ejemplo, ¿no? Entonces no conocemos en este momento a ciencia cierta, nadie conoce, por lo menos desde el lado de la familia de Yanine Áñez, de los abogados, etcétera, cuál es la situación real y en este momento de la expresidenta de Estado. Doctor de Canedo, ¿desde qué hora ustedes no tienen conocimiento de nada de lo que ocurre dentro del penal, incluyendo obviamente del estado de salud de su defendida? ¿Desde qué hora han perdido todo contacto? Bien, se ha perdido contacto aproximadamente, un poco antes de que empiece la acción de libertad, que eso fue más o menos alrededor de las 10 de la mañana.
Doctor Canedo, ¿pero qué pasa ahí? Porque acabamos de escuchar lo que determina el juez Siñani, que dice que eso tiene que ser inmediatamente, en el acto, utiliza ese término. ¿Y qué pasó de ahí en adelante una vez que determina eso? 12:15, 12:20 del mediodía. ¿Por qué no se cumple en el acto como había determinado el juez? Esa es una gran pregunta, porque lo obligado en todo caso a cumplir esa decisión judicial es el órgano ejecutivo. ¿Y qué ocurre? ¿No? Es una orden judicial que en todo caso sale, dispone, como muy bien dice usted, en el acto, es decir, inmediatamente, y sin embargo ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Mire que aquí el órgano ejecutivo y especialmente el Ministerio de Gobierno, digo Ministerio de Gobierno, ¿por qué? Porque ellos controlan la fuerza policial. Ellos deberían obviamente crear, disponer obviamente y toda la logística necesaria para el traslado de la expresidenta de Estado hasta el Hospital de Clínicas. Número 2, el penal depende también del Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General de Régimen Penitenciario. Entonces hay un incumplimiento total, obviamente, a la disposición y al fallo judicial. Pero ve aquí, obviamente, que mediante mecanismos, que no hay otro término de presión, el mismo juez que dicta un fallo a favor de Yanine Áñez, a la tarde cambia de criterio. Diametralmente, además, porque si bien a mediodía dispone el traslado de Yanine Áñez, ya en la tarde dice, no, mire, dada la gente que está obviamente ahí metida o está ahí afuera protestando y la imposibilidad material de trasladarla, que vaya el director del Hospital de Clínicas hasta el penal y ahí en todo caso se le administre, ¿no?, el correspondiente tratamiento. Entonces es totalmente contradictoria, totalmente ilegal, impropia, es algo que nunca se ha visto en este país, pero sin embargo se lo está viendo obviamente, y nada más ni nada menos que contra una exmandataria de Estado. La situación en este momento, al ustedes tener total desconocimiento, es decir, el juez dice primero, como manifestaba Juan Carlos, se tiene que hacer de forma inmediata. Estas protestas generan que después el juez vuelva atrás y diga que ante la imposibilidad, ante estos eventos que se registraron de traslado, personal del Hospital de Clínicas se traslade y estabilice la salud de su defendida, incluso aunque ella se niegue, digamos, este extremo. ¿Saben ustedes si esto se ha cumplido, doctor? No, pues no se ha cumplido para nada, Cecilia, ¿no? Precisamente la mejor evidencia es todo lo que se ha transmitido, ¿no?, mediante los medios durante toda la tarde. Ahora, mire, fíjese, en todo caso lo que la gente está incidiendo, o la gente lo que ha cometido esta tarde, y los mismos servidores públicos del penal de Miraflores, es básicamente un delito. El Código Penal señala que aquellas personas que incumplieran resoluciones de acciones de libertad serán pasibles a una sanción privativa de libertad de 2 a 6 años. Pero bueno, ¿no?, en todo caso eso es lo que se ha manifestado, además de una manera, yo creo, de verdad increíble, ¿no? No tengo otro término en este momento, por parte en todo caso de gente del MAS, hasta incluso fue la diputada Lidia Patti ahí, y de una forma en todo caso muy, ¿no?, increíble, ¿no? Se manifestaba públicamente ante obviamente los medios de comunicación y para en todo caso también posibilitar el incumplimiento de esta decisión judicial, ¿no? Es algo muy triste, mire, porque finalmente tanto el gobierno alega que debe cumplirse el debido proceso, ¿no? Se nos señalan que Yanine Áñez tiene todas las garantías y los derechos, en todo caso, señalados en la Constitución, en las leyes, pero al final del día, nada, en todo caso, que sea algo posible y algo favorable a Yanine Áñez es cumplido. O sea, todo lo que sea en contra de Yanine Áñez debe ser vulnerado, debe ser en todo caso pisoteado, y todo lo que en todo caso le condene hacia la misma, ahí se le permite ser juzgada mediante un juicio ordinario, no mediante un juicio de responsabilidades. Se la detiene, y se la detiene además, mire, ya 11 meses. Es por esas circunstancias que obviamente la exmandataria ha, ¿no?, iniciado una huelga de hambre,
y con características dramáticas, ¿no? Yo creo que incluso bastante temibles en los futuros días. Ahora, doctor Canedo, en estos ya casi 12 meses, se van a cumplir 12 meses, el próximo mes de marzo, de la detención preventiva de Yanine Áñez. Han sido solamente 3 oportunidades en medio de situaciones de similar característica, muy conflictivas, para que Yanine Áñez salga del penal a un chequeo médico a un centro hospitalario. Recordemos lo que ocurrió con las autolesiones. Aún bajo esas circunstancias tuvo que pasar un proceso muy engorroso y se impidió que sea atendida y prefirieron atenderla en la cárcel. Es decir, mi pregunta es, doctor Canedo, ¿por qué es tan difícil que una persona privada de libertad, que tiene el derecho a la salud evidentemente, vaya, no, es decir, uno entendería que está saliendo libre, no, simplemente tiene una orden para salir de la cárcel y ser atendida en un centro médico y cuando esté bien, retornar a la cárcel? Esa es la idea. ¿Por qué se hace tan difícil eso con Yanine Áñez? Una gran pregunta, ¿no, Juan Carlos? Mire, desde mi punto de vista, yo creo que el gobierno asume y de alguna manera coadyuva para que finalmente se cegue la vida de Yanine Áñez. Sé que es muy duro y fuerte lo que digo, pero finalmente, y como van las cosas, como el gobierno está actuando, yo veo que en los próximos días básicamente tendremos un desenlace trágico, ¿no? No se le permite absolutamente nada a favor de Yanine Áñez. Ya no solamente vamos a hablar del tema de su salud, vamos a hablar obviamente de un riesgo a su vida. Lo que usted está diciendo, doctor, es realmente muy duro. O sea, el panorama que ustedes como abogados defensores, después de ¿cuántas horas? Cerca de 12 horas. Un abogado defensor debe conocer la situación, primero que nada, de su defendido o defendida. Es un derecho. Ustedes no tienen acceso a saber si se va atendida, si está bien, si no está bien. Pero lo que usted está diciendo es muy duro. Parte de esto también tiene que ver con el hecho de que ustedes no saben nada como abogados defensores, porque no les permiten ingresar. Así es. Ustedes han visto el día de hoy, huestes en todo caso, gente del MAS, que además de forma cobarde agreden a la hija de Yanine Áñez, a la abogada de Yanine Áñez. Pero encima de ello, queman la carpa que tenía obviamente la gente que estaba protestando a favor de ella, y encima de ello también establecen, implementan una carpa, ¿no? Afín obviamente al MAS. Entonces esas situaciones naturalmente han impedido el ingreso de los abogados, de los familiares. Encima, reitero, Carolina, su hija, es expulsada del penal, es también similarmente agredida. En el relato, en todo caso, de la abogada que también fue agredida, la doctora Norca Cuellar, han tenido que escapar, ¿no? Básicamente por una serie de situaciones bastante temibles, ¿no? O sea, terribles. Han tenido que escapar por un callejón, una serie de escapes que en todo caso se tenían por el lugar. Esto en todo caso está vulnerando, ya no tengo un término, ¿no?, para señalarlo. Los derechos humanos sí, pero desde el 13 de marzo, en todo caso, del año 2021, cuando, reitero, se le niega un juicio de responsabilidades a una exmandataria de Estado. Pero ya, ¿no?, a lo largo obviamente del tiempo y en este día, se constata una vez más la forma indolente por la cual actúa el gobierno. No se le permite una atención adecuada a la exmandataria de Estado por un derecho básico de salud, totalmente básico, ¿no?, principal que tiene todo ser humano. Y en todo caso, ¿cuál es la repercusión, cuál es el efecto de todo esto? Simplemente que ella va básicamente a ir perdiendo las fuerzas de a poco y va obviamente a fallecer. Ahora, ¿por qué en todo caso no se permite la internación de Yanine Áñez, ¿no? Pues mire, ellos aducen que tienen el personal médico adecuado, etcétera. Eso es mentira. Ustedes lo han visto en la audiencia del día de ayer y varias escenas incluso que se han transmitido mediante los medios el día de hoy. Ese personal no está pudiendo en todo caso atenderla de forma adecuada. Pero además también existe aquí una realidad, y si me permite, la extensión, ningún centro penitenciario en este país, y esa es la realidad nuestra desde hace muchos años, no de ahora,
ningún centro penitenciario de este país tiene los equipos necesarios para atender adecuadamente a una persona. Tampoco tiene el equipo multidisciplinario o interdisciplinario, como se quiera, de médicos, de especialistas para la atención de una persona, como en este caso lo requiere Yanine Áñez. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno con este tipo de desobediencia? Realmente está buscando a la larga y a corto plazo la muerte de Yanine Áñez. A nosotros de verdad nos duele, ¿no? Lo personal me conmueve. Yo me siento bastante, obviamente, frustrado, pero además, ¿no? Con una rabia contenida, ¿no? Porque no puedo creer que realmente se pueda realizar este tipo de actos y hechos hacia un boliviano, ¿no? Y mucho más, en todo caso, hacia una mujer que ha sido presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En todo caso, doctor Canedo, en el marco del proceso, no sé si usted se ha enterado, me imagino que sí, porque ya es noticia, lo que ha ocurrido en un, yo lo califico como sorpresivo, no vi, no sé, por eso le pregunto si ustedes sabían como abogado de defensor de una de las involucradas. Hoy ha habido un proceso abreviado contra los militares Jarjuri y terceros, y ya han sido sentenciados en este proceso abreviado. 3 años de cárcel para cada uno en el marco del proceso Golpe de Estado 2. ¿Sabían algo ustedes de esto? Bueno, básicamente es lo que se ha venido anunciando durante los días pasados, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, ¿no? ¿Realmente esa declaración será valedera para un juicio? ¿Será valedera en todo caso para la historia que se va a escribir dentro de unos años de este país? Le digo por lo siguiente: los requisitos del Código de Procedimiento Penal para que un proceso abreviado sea en todo caso valorado y adecuadamente válido es que tenga que ser libre y voluntario. Y número 2, que tiene que estar además acompañado de prueba. Digo libre y voluntario porque muchos de los abogados señalaron justamente de estas personas, de estos exmilitares, que estaban siendo presionados, ¿no? Y yo creo que la mejor prueba en todo esto es una carta que mandan precisamente sus hijos, que se publica en los medios de comunicación, donde ellos señalan: miren, nosotros vamos a aceptar o estamos yendo por el camino del procedimiento abreviado porque no nos queda otra, porque queremos precautelar la salud de nuestros padres, ¿no? Entonces ellos están de alguna manera reconociendo que lo están haciendo forzadamente, por tanto no voluntariamente. Y número 2, tampoco existe ninguna prueba que pueda acompañar, en todo caso, las declaraciones que hayan manifestado el día de hoy. Y lo digo por lo siguiente, porque estos señores de repente tengan las declaraciones más completas que se hayan en todo caso realizado a nivel de la etapa preparatoria o en la etapa investigativa, para en términos más sencillos. Ellos, con lujo de detalles en su declaración informativa ante los fiscales, hace unos 3 meses aproximadamente, han señalado, y reitero, minuciosamente elementos de todo lo que hicieron y no hicieron durante esa época, me refiero a noviembre del año 2019. En concreto y en específico, cuando se le preguntan a los dos si ellos conocieron a Yanine Áñez durante esos hechos, ¿no?, que se suscitaron entre octubre y noviembre de 2019, ellos señalan enfáticamente: no, nunca conocimos nosotros a Yanine Áñez hasta después de su ascensión a la presidencia, y cuando en todo caso se presentan ante la misma para presentar su dimisión, ¿no? Entonces, yo no sé realmente cómo habrán armado, es tal vez un Frankenstein lo que se tenga dentro de esa declaración, pero que sin duda será cuestionado obviamente en los próximos tiempos. Pero esto, doctor, ¿en algún momento llega a perjudicar el proceso en sí? Es decir, a Yanine Áñez. Esto se había manifestado desde un principio, o sea, no se activa totalmente el caso denominado Golpe 1 porque no había elementos suficientes. Hoy, con este juicio abreviado y esta sentencia para los militares en el caso Golpe 2, así se denomina, ya hay base jurídica para el caso Golpe 1, ¿no es así? De verdad, como esto se ha dado recién en la tarde de hoy, habrá que ver las declaraciones. No las conocemos todavía,
no se nos ha notificado, no aparecen en todo caso en la plataforma, dentro del sistema judicial que se tiene. Veremos en cuánta relevancia y valía tienen estas declaraciones. Pero yo ya adelanto, obviamente, estos elementos que aseguro son faltantes en sus declaraciones. Falta de voluntad, libertad, en todo caso, en sus declaraciones, y falta de prueba que lo acompañe. Bien, doctor Canedo, evidentemente esto será motivo de análisis. ¿O es tan fácil como declararse culpable sin explicar cómo es que uno es culpable en un delito que se le está acusando? Me imagino que corresponde una explicación, una declaración de cómo tiene relación de culpabilidad en los hechos que se le está acusando. O como le digo, es simplemente, ok, me declaro culpable y listo, ya es culpable y sentenciado. Así es, y no vale. Y esto tiene una pequeña historia. Lo que pasa es que en el sistema penal mundial universal no solamente basta la confesión, la aceptación del hecho. Lo que ocurre es, y a lo largo de la historia obviamente se ha visto en diferentes partes del mundo, que a veces, si le pongo un ejemplo sencillo, ¿no? La esposa o una hija, por querer salvar a su padre o a su marido, se autoinculpa, ¿no? Entonces ahí se han visto obviamente muchos ejemplos y casos por los cuales la declaración o la simple aceptación del hecho no es válida, y nuestro sistema procesal penal ha adoptado ese criterio. Lo señala claramente la norma penal. No solamente basta la aceptación del hecho, tiene que estar acompañado de prueba. De lo contrario, esa declaración es nula, y por tanto los efectos que se tengan dentro del juicio también van a ser nulos. Doctor, ¿qué queda? La última consulta de mi parte. De aquí en adelante, es decir, en las próximas horas, después de lo que ocurrió también esta tarde con los 2 militares y este juicio abreviado, además de la sentencia y los hechos de hoy en torno a la salud. O sea, son dos situaciones que me imagino desde lo jurídico los abogados están viendo. Por un lado está el tema de del juicio abreviado de hoy, pero por el otro también está lo que usted nos decía, el hecho de precautelar la salud de Yanine Áñez. Sí, son elementos de alguna manera separados, pero también vinculados. En lo que a nosotros obviamente nos importa, y especialmente a la hija, es precautelar la salud y la vida de Yanine Áñez. Cosa que extremo que en todo caso no se está viendo, evidenciando hasta el día de hoy por parte del gobierno. Reitero, ya miren, una decisión judicial que no se acata, y luego y sorpresivamente el mismo juez, ¿no?, que acepta en todo caso sea trasladada a una clínica, y que después en todo caso revierta su fallo, es algo en verdad inconcebible, doloroso desde todo punto de vista, que en todo caso demuestra que no existe el Estado de Derecho en Bolivia. No existe, y eso es algo que esperemos el relator de Naciones Unidas tenga a bien observar y en todo caso registrar en su informe que vaya a emitir en el mes de junio de este año. Bien, doctor Alín Canedo, le queremos agradecer la gentileza, los minutos. Vigilia de personas que están en contra de la exmandataria continúan realizando la vigilia en ambas puertas de acá del penal de Miraflores. Comentarte que en horas de la tarde también se han registrado algunos roces entre este grupo, específicamente con vigilia de personas que estaban a favor de la exmandataria Yanine Áñez. Vamos a hablar con las personas que están en este sector. Señor, ¿ustedes están haciendo vigilia? Sí, vamos a hacer vigilia. Porque la razón es para que no salga la Áñez de aquí, de la cárcel. Que pague y que hable quiénes han sido sus cómplices para hacernos tanta masacre a nosotros. Que no teníamos nada que ver con la política. Que no teníamos nada que ver con ella, con sus cosas, Nosotros hemos sido víctimas. Van a permanecer acá. Y vamos a permanecer. Bueno,
Ahí está también la gente que está acá en este sector apostada en inmediaciones del penal de Miraflores. Comentarte que fuerte resguardo policial que aún continúa también en ambas puertas, la puerta posterior y la puerta principal del penal de Miraflores, específicamente Cindy. Comentarte que exactamente hace 45 minutos también ha ingresado personal médico del Hospital de Clínicas al penal por la puerta posterior. Se tiene entendido que van a atender y van a prestar atención médica a la exmandataria. Estas son las imágenes que podemos compartir con la población, específicamente Cindy, acá en el penal de Miraflores, donde, reiteramos, continúa la vigilia en ambos ingresos a este penal, específicamente donde se encuentra la exmandataria. Se han enfrentado dos grupos, uno a favor de la exmandataria, otro grupo en contra específicamente. Se han registrado enfrentamientos. Había una carpa específicamente donde se encontraban personas que pedían la libertad y la atención médica para la exmandataria, que ha sido quemada. Vamos a acercarnos al lugar, Cindy, en este sector. Comentarte que en este momento también más equipo antimotín de la policía boliviana está llegando al sector. Y bueno, vamos a reflejarte lo que ha quedado de esta carpa, que donde estaban precisamente la hija de Yanine Áñez, pidiendo junto a otras personas la libertad y la atención médica para la exmandataria. De esta manera ha quedado la carpa, Cindy. Se ha quemado esta carpa específicamente en horas de la tarde en un enfrentamiento que se ha suscitado también entre ambos grupos, y la policía se ha visto rebasada y así ha quedado esta carpa. Solo ha quedado las personas específicamente que están en contra de la exmandataria acá en inmediaciones del penal de Miraflores. Cindy. Mi madre está mal. Mi madre ha sufrido tres crisis el día de hoy y ahorita está sola. Y después de sufrir la crisis en la audiencia, la estabilizaron. Después, en vez de sacarla porque le concedieron la acción de libertad para ir a un hospital, mi madre necesita internación, está sufriendo crisis muy fuertes. Con lágrimas en el rostro, Carolina Rivera, hija de la exmandataria de Yanine Áñez, denunció el trato inhumano que recibe su mamá dentro del centro penitenciario de Miraflores. Todos somos hijos. Todos tienen una madre. A nadie le va a gustar que le pase eso a su madre. Mi madre la están matando en mi delante. Yo no puedo hacer nada. Así también denunció las agresiones recibidas de parte del personal carcelario al momento de desalojarla del penal. Tengo arañazos, tengo golpes. Yo creo que mañana me van a salir más golpes en los brazos. Me duele la parte del estómago, de esta parte de la cadera. Norca Cuellar, abogada de Yanine Áñez, aseveró también que fue víctima de agresiones por parte de simpatizantes del movimiento al socialismo. Yo he sufrido golpes, estoy adolorida de la espalda, he sufrido un golpe terrible al salir de esa turba que convocó la gente, esos grupos de choque. Para finalizar, Carolina Rivera anunció que ingresará a una huelga de hambre previo examen del IDIF. Esas fueron las palabras del abogado de Yanine Áñez, quien explicó que el juez de Tribunal de Justicia de La Paz modificó la decisión en la que declaraba procedente la acción de libertad a favor de Yanine Áñez para que fuera trasladada a un hospital y dispuso que reciba atención médica dentro del penal de Miraflores en La Paz, donde mantiene una huelga de hambre hace ya 10 días, a punto de cumplir 11 días de huelga de hambre. El juez Franklin Ciñani había ordenado que la gobernadora de la cárcel en la que se encuentra Yanine Áñez desde hace 11 meses atrás, casi un año, en detención preventiva, debía haber dispuesto el traslado inmediato al Hospital de Clínicas de La Paz hasta que se restablezca su salud, tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso. La gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores debió instruir y efectivizar esta decisión. Pero ahora, frente a esta nueva instructiva, tendrá que garantizar que los médicos de dicho centro penitenciario, aun en contra de la voluntad de Yanine Áñez, sin mayor demora, inicien inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos. Señala la nueva determinación del juez. El cambio de decisión se debió, al parecer,
porque la gobernadora de la prisión se declaró impedida de poder cumplir con el traslado de Yanine Áñez, ya que en las afueras de la cárcel hubo enfrentamientos entre los seguidores de Yanine Áñez y los grupos afines al movimiento al socialismo. Sin embargo, la hija de Yanine Áñez denunció en una conferencia de prensa que las propias autoridades carcelarias le dijeron que su madre no iba a salir de ahí, momentos antes de que fuera expulsada a empujones de forma violenta de la cárcel en la que está Yanine Áñez. En la primera determinación, Siñani había exhortado a Yanine Áñez a que permita la intervención médica y que suspenda la huelga de hambre que ha puesto en riesgo su vida. Desde afuera de la cárcel, la abogada Norca Cuellar, representante de Yanine Áñez, confirmó que Yanine Áñez está en estado crítico y que era urgente su traslado. Asimismo, Alain de Canedo, otro de los abogados de Yanine Áñez, dijo que a la expresidenta transitoria no la dejaban salir y que el gobierno dispuso personas en el penal para impedir el traslado de Yanine Áñez, lo que es un delito. Carolina Rivera responsabilizó en una conferencia de prensa al Estado boliviano de lo que pueda pasarle a su madre. Afirmó que Luis Arce Catacora y parte del gobierno quieren matar a su madre. Lo único que quiero es que mi madre esté bien, que no tenga esas crisis tan fuertes. Corre más riesgo su vida por estas crisis que le están generando ahí adentro, decía la hija de Yanine Áñez. Yanine Áñez, la expresidenta transitoria, está en huelga ya casi hace 11 días. Una huelga de hambre que ante el comienzo de uno de los juicios en su contra y desde entonces ha sufrido varias descompensaciones durante los 11 meses que Yanine Áñez lleva detenida de manera preventiva. Ha presentado varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir. Yanine Áñez fue detenida en marzo de 2021 inicialmente por el proceso Golpe de Estado 1, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por el que se le aplicaron 4 meses de detención preventiva, que luego se ampliaron a 6. Después se abrió el caso Golpe de Estado 2, por el que añadieron otros 6 meses más de detención preventiva por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado al asumir la presidencia de forma transitoria. Pero una vez que el oficialismo volvió a ganar las elecciones, todos los procesos recayeron sobre Yanine Áñez. Ella asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y la línea de sucesión presidencial. En horas de la mañana, con el fin de evitar un desenlace fatal, el juez dispuso que Áñez sea trasladada a un hospital. Esta acción y la decisión del juez no fue cumplida y en horas de la noche esta decisión terminó siendo cambiada. Yanine Áñez será atendida dentro del penal y no saldrá de la prisión a ser atendida en un centro médico. ¿Qué opinan ustedes frente a estos nuevos datos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto del trato que está recibiendo Yanine Áñez y también su hija.